Hola, buenas noches, bienvenidos a la sesión número 10 de nuestro estudio de Juan y hoy vamos a estar hablando del capítulo 8 de este libro y varios temas, varias cosas ocurren durante este capítulo, pero básicamente hay una gran discusión que Jesús tiene con los judíos en el templo y vamos a dividirlos por pequeñas porciones para poder sacarle el jugo a esto. Oramos que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, pero sobre todo revelando a Jesucristo, conociéndolo más en tu corazón y que esto te pueda llenar de su vida, pero sobre todo traer libertad. Hoy vamos a estar mencionando ese precioso versículo que conocemos, que es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Precisamente por eso estamos aquí, porque es la verdad de su palabra, de Jesucristo, lo que nos hace libres. Así que empezamos, ¿verdad, guapo? Claro, gracias, gracias. Un gusto estar otra vez en tu casa y que podamos tener este tiempo con la Biblia, con la palabra del Señor. Te recuerdo tener una libreta, un lápiz, a escribir incluso sobre tu propia Biblia y recordarte que las notas van a estar ahí también. Puedes bajarlas si lo solicitas, ¿no? Te vas al enlace que aparece en el chat, en el canal de YouTube, por ejemplo, y vas a poder tener las notas también. Todos nosotros como cristianos creemos que las escrituras son lo que dicen ser. Como dice uno de los apóstoles en el Nuevo Testamento, todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. Ninguno de los santos hombres de Dios habló sino siendo inspirado y movido por el Espíritu Santo. Creemos que cuando la iglesia en los primeros siglos se reunía para entender qué era esto que Dios estaba haciendo en el mundo a través de Jesucristo y luego de los apóstoles, creemos que la iglesia llegó a un consenso de que lo que Dios le había revelado a los hebreos en el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, como todos lo sabían, pero que también lo que los apóstoles habían registrado y lo que Pablo y Pedro registraron después en cartas extensas era también inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces se compiló lo que se llama el canon, las escrituras que reconocemos los cristianos como nuestra base de fe. Y por ende, esas escrituras, siendo inspiradas por Dios, están libres de error. Son la verdad de Dios amplia. Cuando nosotros queremos entender una verdad de Dios revelada allí, revisamos todas las escrituras de tapa a tapa, por decirlo de alguna manera, y nos damos cuenta que no hay una parte que contradiga a la otra, que siempre hay un balance, siempre hay una manera de complementar lo que encontramos en un versículo, en un pasaje. Y eso ha hecho que haya a pesar de que hubo 66 personas que escribieron, todos concuerdan en esa revelación de quién es Dios y lo que Él tiene para nosotros. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, un punto interesante aquí para resumir lo que quiero decir es que lo misterioso de la revelación de Dios para los seres humanos, para con nosotros, es que es la revelación de Dios, que no tiene error, pero que usa seres humanos, que utilizaron obviamente su conocimiento y sus capacidades para poder escribir. Hay un aspecto divino y hay un aspecto humano. Es como fue con Jesús. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre cuando se revela a nosotros. El proceso de traer las escrituras a nosotros es 100% Dios en la inspiración y es humano en el sentido de que Dios usó a humanos con mente y capacidades y conocimientos y experiencias. Y lenguaje también humano. Eso es muy importante. La otra parte humana es cómo esos profetas escribieron esto y luego cómo el pueblo de Israel en particular construyó un sistema de copia de escribas a quienes ellos entrenaron y se volvieron expertos para copiar lo que un profeta registró en un papiro original. Entonces, lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. Acordémonos que los apóstoles son hebreos y por ende conocen
la tradición hebrea de tomar las escrituras y copiar de los manuscritos originales con sumo cuidado. Personas que se entrenaron toda la vida exclusivamente para tomar esos escritos originales y copiarlos para que tuviésemos copias antes de que desaparecieran o se gastaran los originales. Esa costumbre y ese expertise, esa calidad se conservaba en el Nuevo Testamento y se usó en el Nuevo Testamento. Y me encanta porque es Dios detrás también de su pueblo, enseñándoles a que encontraran técnicas para que las escrituras nos llegaran hasta nosotros. ¿Qué pasa? Que conforme los siglos pasaron, sobrevivieron copias. Y hablando del Nuevo Testamento, que es a donde quiero ir, solo en el primer siglo, cuando los apóstoles escriben, las copias son tan abundantes que llegamos a tener, hoy día incluso, cerca de 5,000 copias, fragmentos, o casi libros enteros o fragmentos. Son 5,000 copias que existen del Nuevo Testamento y los escribas son los responsables de eso. Ahora, en el proceso de copia, ¿qué pasa? Bueno, que ese proceso de copia no es como la palabra de Dios. O sea, hay margen de error, y el margen de error se da en la mayoría de los casos cuando un copista encuentra que en la copia que tiene al frente hay algo que no es claro y él tiene que añadir algo para hacerlo claro. Como una interpretación personal. Como una interpretación. Es muy técnica, más que una interpretación, pero es una interpretación, porque tiene que añadir en un idioma que tiene ciertos símbolos, un símbolo más para poder ayudar a entender qué se quería decir, ¿no? Esa es la mayoría de los casos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque cuando vemos la primera historia que abre el capítulo 8, es la historia de la mujer adúltera. Y ese pasaje, ese segmento que es capítulo 7, versos 53 hasta capítulo 8, verso 11, que es la historia de la mujer samaritana que todos... no, la mujer adúltera. La mujer adúltera, perdón, que todos amamos, que todos hemos sido inspirados por ella. Esa historia no está en las copias más viejas que tenemos del Evangelio de San Juan. Curiosamente aparece a partir del siglo VI de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha discusión sobre si esto es original. Y añadimos que la forma en que se escribe, ya aquí ustedes y yo no tenemos idea porque no leemos el griego, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que los eruditos encuentran que el estilo en que se escribe esta historia en particular no es el mismo estilo literario que se encuentra en el resto del Evangelio de San Juan, lo cual les hace dudar que el autor realmente sea Juan. Y eso entonces pone en tela de duda para muchos si esto realmente es la palabra del Señor. Y personas que hemos consultado, como el pastor Swindoll, en el estudio que hemos usado como base, además de otros, nos dice: yo entiendo que esa historia, aunque es de mis favoritas, no necesariamente es, o la considero inspirada como el Evangelio de San Juan. Pero eso es para discutirse muchísimo. Ahora, ¿por qué se queda allí? Y no se caigan de las sillas. Yo se los quería decir porque es importante que sepamos eso, ¿no? Es importante. Ahora, ¿por qué se queda ahí en nuestro Nuevo Testamento? Uno, porque una gran cantidad de eruditos consideran que la historia es auténtica. Realmente, voy a otra razón más y explico esto. Dos, porque a lo largo de la historia la Iglesia ha encontrado que el relato es digno de ser parte del Evangelio porque concuerda, me lleva a la tercera parte, teológicamente concuerda con todo, no solamente con la forma en que Jesús actuaba ante casos como estos, sino porque la verdad teológica que se puede extraer concuerda también con el resto del Nuevo Testamento, y por eso está aquí. Ahí se los dejo a ustedes, ¿ok? Es muy importante que sepas esto. Y vámonos a la historia. Todos conocemos la historia. Jesús está enseñando y entonces
líderes religiosos de la época traen a una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y la tiran ahí enfrente de todos y la exponen y tratan de usarla como una excusa para presentarle una trampa a Jesús. ¿Cuál trampa? Señor, la trampa entre escoger entre la ley hebrea, la ley de Dios, y la ley romana. ¿Por qué? Porque la ley hebrea decía que tenían que apedrearla, pero la ley romana les prohibía hacerlo porque los judíos no podían ejecutar a nadie en ese momento. Y al traer a este tema a colación, le están diciendo a Jesús, a ver, ¿qué tú escoges? Porque si tú dices, no, como estamos bajo el imperio romano no podemos hacerlo, entonces te vamos a decir, te agarramos. Estás invalidando la ley de Dios y tú que te dices hijo de Dios y enviado por Dios, ¡pum!, lo agarramos. Pero la ley era la ley. La ley hebrea decía que tenía que ser castigada. Qué situación más tremenda, ¿no? Todo lo que vamos a leer hoy tiene que ver con que hay un liderazgo que no creen que Jesús es el Mesías y por eso lo prueban. Ahora, es bonito ver que en el griego se nos dice que Jesús se mantiene en el suelo, en el piso, escribiendo. Catagrafo es la palabra que se usa en el griego. Y quería decir, me encanta, yo recuerdo, no sé si te acuerdas cuando vimos la película de Mel Gibson, de Jesús, la pasión del Cristo, y cómo se ve Jesús escribiendo así con fuerza en el polvo, al punto de que cuando pasa el dedo por el polvo, salen partículas de polvo al aire. O sea, había una fuerza en él que tiene que ver con lo que quiere decir, y Jesús escribía, que quiere decir, escribía contra el polvo. O sea, escribía contra, o sea, con una fuerza tremenda. No sabemos qué estaba diciendo. Lo que sí sabemos es que la historia dice que Jesús confronta con otra ley, la ley de la conciencia, y les dice, el que de ustedes esté libre de culpa sea el primero en lanzar la piedra. Y eso más salomónico no pudo ser. Ahora, me habla tanto de la vida, amor, también. Me habla tanto de cómo Jesús conocía el corazón del ser humano, la realidad del ser humano. Uno que dice que comenzando de los más ancianos hasta los más jóvenes, los ancianos fueron los primeros que se retiraron. ¿Por qué? Bueno, porque entre más vivimos, más nos damos cuenta de cómo somos los seres humanos, de lo imperfectos que somos. Así es. Y también de lo hipócritas que podemos llegar a ser cuando somos rápidos para juzgar al otro que cae, sin recordar que nosotros mismos hemos estado allí fácilmente. Así es. ¿No? Y por eso Jesús, y esta historia, habla, después de siglos, sigue hablando tan fuerte a la vida de nosotros. Nos habla a nosotros como cristianos todo el tiempo. No seamos tan rápidos para juzgar o para hablar. Y aprendamos de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. Y otra vez volvemos a ver esa verdad en Jesús aquí cuando se inclina hacia la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No? Es bellísimo. Y Jesús le dice, ¿dónde están? Y ella dice, pues, no quedó ninguno, pues yo tampoco. El único que podría condenarte, porque soy Dios, tengo la autoridad para condenarte. No lo hago. Y añade esa palabra que es una verdad para todos nosotros, vete y no peques más. Y ahí, qué belleza. No sé si Jesús se hubiese quedado callado, muchos estarían diciendo que era un alcahueta, pero es hay una combinación entre esa misericordia que solo Dios nos puede dar a los que caemos, a los que fallamos, a los que nos encontramos como la mujer adúltera. Más bajo no puedes caer en el piso. Más bajo no hay. Y cuando estamos ahí, Jesús nos encuentra. Y Jesús dice, vamos, levántate, yo no estoy aquí para aplastarte, estoy aquí para sacarte adelante. ¿Habrá alguno hoy que por esas cosas de Dios nos esté mirando hoy, esté como esa mujer en el piso? Escucha la historia y, más importante, escucha a Jesús, ¿no? Que te está diciendo, yo no te condeno tampoco. El Hijo del Hombre, dice él, no vino para condenar al mundo,
vino para que el mundo sea salvo por él. Entonces levántate de donde estás. Jesús te está extendiendo la mano, pero luego te pone la verdad. Te extiende la mano, ¿para qué? Para que no vuelvas atrás, para darte fuerza para que mires en otra dirección. Entonces, hoy día, Gloriana, uno se encuentra muchas personas que están tan confundidos porque dicen, ay no, la gracia del Señor, y entonces nos seguimos revolcando en la basura. Porque bueno, por Dios perdona, porque es por gracia, pero no entendemos, no, estar en la gracia no significa quedarnos en lo mismo. Significa que hay uno que nos puede sacar y nos da gracia para salir, no para quedarnos ahí. Ni para condenarnos y caernos encima, ¿no? Y claro, y otra cosa increíble, exacto, porque ¿no te has dado cuenta que la trampa del diablo es precisamente lo que los religiosos hacían con la mujer en ese momento? La trampa del diablo para que una persona no salga adelante en una adicción, en lo que sea, es mírate y quédate ahí, mírate, sucio, culpable, tú no sirves para nada, tú nunca vas a poder, sí, por eso mejor ni busques a Jesús, olvídate, vuelve atrás, ese es el diablo. Y entre más te quedas clavado en tu pecado, en tu falta, más te quedas pegado allí. Cuando el diablo le roba la esperanza a los seres humanos, los acaba. Por eso tú tienes que entender que la salida no es quedarte ensimismado con la culpa. La salida es creer, y yo te invito a creer, más allá de ti, que es posible salir y que Dios te va a sacar adelante y que Él está peleando por ti. Es más, Él ya peleó y venció. Amén. Para que tú salgas adelante. Yo creo que esto que estamos viendo y vamos a seguir estudiando, creo que hace necesario el por qué los eruditos incluyen esta historia, por lo que vamos a ver a continuación, que nos va a dar luz de cómo lidiar con el pecado, que es el que nos esclaviza, cómo lidiar o cómo ser libres y cómo crecer en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Algo que quiero añadir, me encantó cómo explicaste todo magistralmente, toda esta transferencia y estas copias que recibimos y entender cómo se forman las escrituras que hoy tenemos. Para eso estamos aquí, no solamente para traer mensajes, porque eso los podemos hacer desde el domingo, sino realmente para acercarnos con un ojo crítico, pero no de duda, sino realmente de conocer la palabra de Dios. Y me gustaría añadir que junto con las escrituras del Antiguo Testamento, que eran tan celosamente transcritas o copiadas por estos escribas, que no podían añadir ni una coma, ni una tilde, o sea, ¿por qué? Porque era escritura sagrada, así lo veían ellos. Entonces se hace con tanto celo. Pero junto a la escritura había una tradición oral que se llama la Mishnah. Y la Mishnah es esa tradición de lo que ellos interpretaban a la luz de lo que estaba escrito, pero que también se logró registrar. Y se registra como un libro paralelo que explica la escritura sagrada. Entonces, traigo a la luz lo de la Mishnah porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos... Seguro esta historia resonaba, de hecho se resonaba con el Evangelio de Lucas, también parece ser que ellos querían incluir, así como están los evangelios sinópticos y tú encuentras la historia de la multiplicación en 3 evangelios o a veces encuentras historias en los 4 evangelios, parece que querían incluir esta misma historia en el Evangelio de Lucas, pero al final terminaron por el tipo de relato que trae Juan. Lo incluyeron en Juan por la siguiente razón. Si ustedes recuerdan, antes de que Jesús diera una revelación de en sí mismo, del yo soy, que es esa verdad del ego, no sé cómo se dice, por ahí se lo voy a decir en griego, ego y mí, que es el yo soy, esta verdad que es tan fuerte y tan reveladora para un judío, que es esa presentación de Dios en el Antiguo Testamento con Moisés de su nombre, que quiere decir, yo soy el Dios en mí mismo, el Dios que no depende de nada, yo soy, eso es lo que quiere decir. Antes de cada revelación de Jesús siempre había una historia. Por ejemplo,
Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, después él dice, yo soy esa agua de vida. Cuando Jesús ve a sus discípulos lidiando con el temor y el terror de la muerte, van a morir en ese barco, él se acerca y él dice, el yo soy está aquí y calma la tormenta. Y cada vez que vamos a seguir viendo en el libro de Juan, hay una revelación del yo soy, hay algo que Jesús muestra. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, después de que hizo ese milagro, él dice, yo soy el pan de vida. Perdón, mi amor, entonces lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero lo que estás diciendo es que esta es otra razón del por qué, aunque pudo no ser Juan el que escribió, la incluyen justo en este punto. Exacto, porque vamos a descubrir lo que Jesús va a decir ahora acerca del yo soy. Bellísimo. Entonces, wow. Es como como son eruditos los que están estudiosos de los idiomas, de las tradiciones, los que compilan esto, ellos se dan cuenta de una figura no literaria, sino cuando tú enseñas a las personas, didáctica. Juan trae figuras didácticas muy buenas, que es como el estilo de Max Lucado, por ejemplo. Si usted ha leído Max Lucado, él siempre empieza un capítulo con una historia. Siempre trae una historia y luego trae la verdad con respecto a esta ilustración. Hay gente que lo hace al revés o hay gente que segmenta. Juan usa ese mismo, mejor dicho, Max Lucado usa el estilo de Juan, pareciera, sí. En donde primero hay algo y Jesús echa mano de lo que acaba de pasar para revelar una verdad. Entonces, por esto es que la incluyen como la antesala en el capítulo 8. Ahora, yo quiero entrar a eso porque lo que viene es yo soy la luz del mundo. Así es. Bellísimo, bellísimo. Yo soy la verdad. Cuando la verdad se expone, lo demás... El pecado muere. Muere ahí. Y la hipocresía, la mentira, lo que fuera, queda a la luz, queda expuesta. Es lo que sucede allí. Pero digo una cosa más interesante con respecto a lo que estás diciendo, y es la Biblia, las Escrituras o la Biblia que tienes en la mano es resultado de ciencia bíblica. O sea, no hay... O sea, alrededor de las Escrituras antiguas hay mucha educación en las universidades, la literatura griega, por ejemplo, etcétera. Pero no hay otra literatura que tenga tanta ciencia, tantos expertos, tanta dedicación como la Biblia. La Biblia tiene al pueblo hebreo, que todos nosotros sabemos que ha sido brillante en muchos sentidos, y fue ejemplo y brillante en cuanto a cuidar sus escrituras. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No hay otro gobierno que pague a los eruditos, a los rabinos, que los entrena desde niños, les paga la educación y pasan estudiando y estudiando, precisamente por ese celo a esto. O sea, preservar. No estamos teniendo un libro que alguien escribió porque se inspiró. No, esto es algo, es la única literatura mundial examinada y evaluada. No hay otra más evaluada. A este nivel. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que ustedes y yo tenemos la bendición de que los hebreos, los europeos, cristianos, eruditos se han dedicado por siglos para examinar y recopilar y comparar y discutir y desarrollar, usar las ciencias de la traducción para decir, no, vamos a llegarle lo más cerca que podamos a lo que se quiso decir y al idioma original y a las escrituras. Dios nos ha regalado todo un mundo de conocimiento al respecto, y por eso hoy ustedes y yo podemos leer traducciones que cada vez son producto de muchísimo trabajo. Y por eso ustedes nos escuchan que a veces leemos, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que algunos consideran más una paráfrasis, más casi un comentario, por ejemplo, la Nueva Traducción de la Biblia de las Américas, que es una de mis favoritas. Muchos de ustedes se quedan con la Reina Valera años 60. Muchos de nosotros que revisamos esos temas sabemos que hay mejores traducciones ya, la nueva traducción internacional,
la Nueva Versión Internacional, etc. Busquen esas Que traducciones. estuvo muy atacada la nueva Que versión. estuvo muy atacada precisamente porque internacional. se comentaban temas como este que les acabo yo de indicar. Entonces, es importante que tengas esto en mente cuando lees la Biblia, que busques y examines dónde hay versiones más nuevas, ¿ok? Muy bien. Vamos a lo Seguimos. que sigue acá. Entonces, la luz del mundo, Juan 8, vamos a leer del verso 12 al 18. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Vuelvo a retomar, como dice, estábamos hablando ahorita, que una vez le dice a la mujer, anda y no peques más. Entonces por eso Juan retoma, ¿no? Es como si retomara del versículo 52, capítulo 7, verso 52, y entonces ahí es donde alguien corta, edita esta historia para seguir aquel discurso que venía Jesús con los judíos. Y cuando dice una vez más al pueblo, Juan está indicando, nos está presentando las constantes encontronazos, ¿no? que tuvo Jesús para confrontar al pueblo con su religiosidad, al pueblo que se llamaba el pueblo de Dios, para él venir a quien Dios mismo a confrontarlo. Por eso es, una vez más, quiero decirte que Jesús nunca habla esta verdad a escondidas o fuera del templo o por ahí en voz baja. Jesús está enseñando en el templo. Él va y tiene multitudes que lo oyen. Me imagino la piedra, como decimos los colombianos, la piedra que le daría a los fariseos que toda la vida desde niños han estado estudiando para poder enseñar la ley. Y aquí viene uno que le dan título de rabí, ¿verdad? Rabino. Pues que es un rabino y le dicen, sí, rabí. Y está enseñando. Y está enseñando algo que no es como lo que ellos enseñan. Han interpretado. Una cosa interesante también, qué bello pensar que el lugar probable donde Jesús está hablando esto, que es el templo, bueno, no el lugar probable, puntual es el templo, pero el lugar exacto está en el verso 20, cuando dice que en el área de la tesorería, que ahí fue donde Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el área de la tesorería estaba cerca al patio de las mujeres. Y en el patio de las mujeres, durante la fiesta de los tabernáculos, la Mishnah precisamente, o Mishnah, relata que los sacerdotes subían a encender unos grandes candelabros. Algunos dicen que eran 2, otros que eran 4. Durante la fiesta de los tabernáculos, y encendían esos grandes candelabros. Y es en ese lugar, en ese escenario donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. 2 escenarios me llaman la atención. Número 1, el patio de las mujeres, y por eso meten la historia de una mujer redimida. Muy interesante, sí. Y 2, él usa la otra figura que está viendo por estar ubicado en ese patio donde están esos candelabros. Jesús dice, yo soy, no una luz. Él dice, yo soy, volvemos al verso 12, yo soy la luz del mundo. Y si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron, ¿tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo? Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque yo no estoy solo. O sea, aquí viene a contradecir esto que dijeron ellos. Ellos están hablando como judíos y bajo esta ley. Cuando alguien dice un testimonio y es una sola persona, acuérdense que en la ley judía decía que un testimonio, para que fuera válido, tendría que tener la compañía de un testigo. Esto lo menciona el libro de Proverbios, por ejemplo. Encontramos un poco de esta ley también, aparte de Deuteronomio y Levíticos. Pero entonces ellos le dicen,
pues tú dices esas cosas de ti mismo, pero ¿quién más confirma que tú eres esto? Jesús da dos razones aquí. Número uno, él dice, yo las puedo decir por mí mismo porque yo sí sé de dónde vengo y a dónde voy, cosa que ustedes no saben. Pero segundo, él está hablando que él no está solo y sigue diciendo el versículo, el Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. El siguiente segmento está desde el verso 21 hasta el verso 29. Por cuestión de tiempo los vamos a dejar a ustedes leerlo y revisarlo, pero hay realmente una discusión que se va enconando conforme los versos avanzan y una advertencia de Jesús en cuanto a la reticencia que tienen estas personas para creer en Él. Una resistencia que va a llegar al punto de la cruz. Eso es lo que Jesús va a indicarles acá. Y yo solo quiero leer de ese segmento en donde Jesús predice abiertamente cómo es que ellos van a acabar o van a querer acabar con Él. Está en el verso 28 y les decía, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, comprenderán que yo soy. Otra vez, yo estoy sorprendido en todo este evangelio. Yo nunca había visto tan claro la atribución al yo soy hebreo de Jesús. Pero cuando me vean allí en la cruz, ustedes tendrán que entender que el yo soy fue el que hizo esto. Es una cosa muy fuerte y es curioso para mí también porque hasta el día de hoy ellos no pueden verlo ahí. Un día lo verán como nación. Pero la predicción de Jesús, como lo dijiste hace un rato, Él nunca escondió nada de esto. Fue abierto y dijo, esto es lo que va a pasar, este soy yo, de aquí vengo del cielo. Por eso cuando yo hablo de algo, cuando yo hablé delante de todos ustedes, bueno, que esté libre, no estoy juzgando a nadie, estoy hablando porque yo sí veo la verdad, yo veo todo con nitidez, ¿no? Y esa predicción de Jesús me parece tremenda. A mí algo que me encanta de ese versículo, Danilo, es que él sigue diciendo, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Cuando Jesucristo vino a la tierra, me gusta cómo lo menciona el libro de Hebreos en el capítulo 4, ¿cómo fue que Jesús entró al mundo? Nos explica, y fue que dice, como hablando el Hijo de Dios, dice, porque a ti no te agradaron los sacrificios de toros y de machos cabríos, por eso te dije, envíame a mí, Padre, a hacer tu voluntad. Y entonces, hacer tu voluntad, Él sabía que tenía que ver con un sacrificio. Él les está diciendo, cuando ustedes piensen matarme, sépanlo, que no viene ni de ustedes. El Padre ya me dijo, ya me enseñó. Y otra cosa que añade, que es importante notar el carácter de Jesucristo, hombre, y dice, y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado. O sea, de alguna manera, aunque me vean en una cruz, sepan que Dios no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Y entonces la consecuencia de esta declaración dice, entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él. Hay una belleza también, y es que a lo largo de todos estos versículos hay una constante discusión acerca del origen de Él, de la autoridad de Él para hablar, de su Padre. Constantemente se habla en todo el discurso acerca, o el cuestionamiento es, bueno, ¿quién es tu Padre? Y viene porque Él dice constantemente, mi Padre está conmigo, yo hago lo que al Padre le agrada. Ustedes no conocen a mi Padre, porque si ustedes lo conocieran. Entonces viene ahora el segmento en donde se habla de Abraham y del ejemplo de Abraham y cómo él se declara no solamente hijo de Dios, sino que les reclama a ellos, ustedes se reclaman hijos de Abraham, pues bueno, si fueran hijos de Abraham y sean verdaderos hebreos como hijos de Abraham, crean en mí. Entonces, porque si siguieran el ejemplo de él, apuntarían hacia mí.
Así es. Ese es el segmento que viene en el verso 31, ¿no? En el verso 31, como terminamos diciendo que Jesús sabía que muchos habían creído en él, entonces él se dirige, él cambia de público, él cambia de audiencia, y aquí la audiencia eres tú que estás conectado. Eres tú y somos nosotros que estamos aquí los que creemos en él. Entonces Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué quiere decir? Voy a detenerme allí antes de esto de que son descendientes de Abraham. Él se está poniendo como ejemplo: yo he venido aquí a obedecer a mi Padre. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que hacer lo mismo. A veces creemos que con creer es suficiente. Y déjame decirte que creer no es el destino, crecer es el inicio. Cuando tú creíste en Jesús, por eso Él se dirige a los que están creyendo en Él y les dice casi que: muy bien, acabaste de nacer. Pero la vida de alguien no está en el nacer, sino en el desarrollarse y crecer. ¿Qué trae el crecimiento a nuestra vida como discípulos? La obediencia. Y la obediencia se da a través del conocer. Por eso es que Él trae esto. Cuando ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocen la verdad. La obediencia quiere decir que conforme nosotros sometemos o adaptamos nuestra vida a las enseñanzas del Señor y somos obedientes, se nos va revelando más. A mí me parece tan impresionante los testimonios de las personas que llegan a la iglesia que han creído pero no conocen nada, nada de las Escrituras, pero cuando creen, ya el Espíritu Santo les da estos impulsos de abandonar cosas que son de pecado, que tienen atadas sus vidas, que dicen: ¿sabes qué? Recuerdo una amiga canadiense que fue a Costa Rica a aprender español, y en eso se queda, alguien me habla que si le podemos conseguir hospedaje, y la pongo en la casa de una mujer cristiana, y empezamos a evangelizar, a ser amiga de ellas, y en medio de esto ella empieza a conocer del Señor. Ella vivía con su novio en Canadá. El novio llega a visitarla, pues se quedan ellos como pareja y nadie juzgó, nadie condenó. Ella estaba apenas empezando y cuando ella regresa a Canadá, solo 6 meses estuvo en Costa Rica, cuando ella regresa a Canadá nos escribe y ella dice: apenas entré a esta casa, yo le dije a mi novio, le dije: ¿sabes qué? Yo soy una nueva persona ahora y yo siento que esto no está bien, pero te voy a dar tu tiempo y tu proceso. Por supuesto, él no estaba nada de acuerdo. ¿Sabes qué hizo ella? Ella se fue a otra habitación de la casa y se mantuvo pura en este tiempo que estaba allá en Canadá. Y en este proceso, no sé si fueron 4 o 5 meses, que él empieza a acompañarla a la iglesia y que toman una decisión los dos de casarse y de honrar a Dios en su casa. ¿Quién les dijo esto? Nadie. El Espíritu Santo es el que provoca ese cambio. A veces nos ponemos con la gente: mira que eso está mal, mira que eso es pecado, mira, pero el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Solo tenemos que empujarlo. Ven, conoce, ven, escucha. Y la obra va a estar en la vida de las personas. Y a eso se refiere Jesús cuando dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos le preguntan: nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca. ¿Y Egipto, ¿Qué quieres decir Siria? con los hará libres? Y Jesús contesta: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la casa, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y está poniendo en claro quién es la verdad y quién tiene una autonegación, que es típico de los seres humanos. Todos los seres humanos amamos, nos acostumbramos a la autonegación. Queremos ver la verdad que nos conviene. El mundo en el que vivimos no ama la verdad. Es una realidad cruda que tenemos que enfrentar hoy más que nunca a nivel mediático.
La verdad se pinta con el color político que se quiere. Estamos en una realidad así. No sabemos, en mi tierra, mis abuelos decían, no hay cara en que persinarse, decía mi abuela, queriendo decir, a veces uno no sabe ni a quién creerle. Hemos aprendido en estos años en los Estados Unidos que hay que revisar muy bien a quién le cree uno y qué noticias cree, y revisar muy bien y estudiar y uno hacer su propia investigación, porque el mundo en el que vivimos no ama la verdad. El mundo en que vivimos vive acostumbrado al engaño, y se acostumbró tanto que cuando la verdad viene y les dice, es así, ellos dicen, no, nosotros no estamos esclavos a nada. Y Jesús les dice, no, ¿saben qué? Hay una persona que es más veraz que ustedes, es el Hijo en esta casa, el dueño de las cosas soy yo. Y el Hijo es el que da la verdad y el juicio en este momento. Y el Hijo les está diciendo a ustedes que no son esclavos. Ay, todos los que se someten al pecado son esclavos del pecado. Esa es la realidad de todos los seres humanos. Por eso necesitan la verdad. Y lo mejor que podríamos hacer es humildemente aceptarla, porque cuando la aceptamos somos hechos libres. Y por eso personas que no veían dónde estaban, como tú lo contabas, de pronto se acercan a la verdad, y la verdad los hace libres y corren hacia ella. Y entonces, claro que me doy cuenta de que ustedes son descendientes de Abraham, les dice en el verso 37. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Y avanza un poco más y Jesús les dice en el verso 39, ustedes dicen nuestro padre es Abraham. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Abraham nunca hizo algo así como lo que ustedes quieren hacer, que es matarme. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Y la discusión más fuerte aquí viene cuando Jesús les dice, yo sé de dónde vienen ustedes, yo sé la clase de papá que tienen ustedes, refiriéndose al diablo, claro, pero no se los dice. No, sí se los dice más adelante, claro. Entonces ellos reclaman y dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos. El texto original dice, nosotros no somos hijos de fornicación como una persona sin mirar a nadie. Estaban acusándolo a él. Estaban trayendo a colación la comidilla de dónde vino esta. Dicen que él dice que María, que engendrada por el Espíritu Santo. Ya nosotros sabemos qué fue lo que pasó allí. Una cosa, un insulto tan tremendo en una discusión de carácter espiritual y teológico. Y ahí tratan de bajar a Jesús. Y lo que sigue es una declaración de la verdad de Jesús, en donde él dice, hay que entender, cuando uno es hijo del diablo, uno hace las cosas del diablo, que es mentir, robar y matar. Cuando uno es hijo de Dios, los frutos son otros. Por eso ustedes no me quieren a mí, porque ustedes y yo no venimos del mismo Padre. Y me parece interesante, terminando este rato, casi terminando acá, que tomen nota ustedes del verso 44, porque a mí me parece que Jesús nos da un perfil muy claro para ayudarnos a entender cuando estamos en presencia de algo que es de Dios y algo que no es de Dios. Les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Wow. En mí no hay pecado. Verso 46. ¿Quién de ustedes puede con toda seguridad, sinceridad, acusarme de pecado? Y ahí es donde ellos le responden airados, samaritano endemoniado. Un epíteto de lo más bajo. Los samaritanos eran para ellos lo más bajo, y encima de eso le dijeron, y además endemoniado. Dios mío. Siempre hemos sabido que eres una lacra, que eres lo peor. Por eso no te podemos creer. Y Jesús vuelve a hablar con la verdad. Miren qué cuestión, qué discusión entre gente que cree tener la verdad y el que dice ser la verdad. Pues les digo la verdad, no. Verso 49, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonraron a mí. Dejo eso allí, y el cierre de la discusión es cuando Jesús
dice y se establece como más con preeminencia, primero y más alto que el mismo Abraham, que es el tema de discusión aquí. Verso 53, ¿acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Y Jesús termina en el verso 56, dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras miraba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Le contestaron, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús remató diciendo, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Y otra vez el yo soy queda establecido. Y allí intentaron apedrearlo y Jesús se desapareció de su vista. Qué tremenda discusión. No sé, sigo admirado ante Jesús, que no oculta quién es, que no oculta la verdad, que por más airada que la gente esté contra él, no es una persona preocupada por agradar a la gente o por qué pensarán de mí. Él necesita y requiere ser consecuente con lo que él es. Él no puede negarlo, él es la verdad. Él es el Hijo de Dios. Él tiene la autoridad para hablarle a nuestras vidas. ¿Qué cosa, no? Por eso es que es tan importante para nosotros la comunión con Dios y la comunión con la palabra de Dios. Porque cuántas veces nosotros como seres humanos, vuelvo a decirlo, nos autojustificamos, racionalizamos donde yo estoy, porque hago las cosas, etcétera, y decimos, pues somos seres humanos. Pero cuando nos acercamos a Jesús y nos acercamos a la palabra y dejamos que la verdad nos hable, vamos a darnos cuenta dónde estamos, que nos examine. Si caminas con Jesús, vas a aprender a amar, que Él saque lo que no sirva de nosotros, saque la mentira, saque donde nosotros hemos estado engañados. Y un cristiano es una persona que aprende a amar, ama ser expuesto a la luz, ser expuesto a esa instrucción y ternura de Jesús, que siempre nos dice, estás aquí, pero te quiero llevar a un nuevo día, te quiero llevar a una nueva manera de vivir. Yo quiero cerrar también y añadir a esto que está diciendo Danilo, y estoy hablando a cristianos, personas que luchan todavía con cosas, ¿no?, de la carne, con pecados ocultos o sentimientos que sabes que no tienen que estar allí. Y entonces sigues diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a ser libre de esto? Es posible que sean ataduras espirituales, que se han abierto puertas y entonces hay un dominio del enemigo sobre nuestra vida, pero yo quiero recordarte que aunque tal vez en algunas iglesias te han citado palabras fuertes del Nuevo Testamento en donde Pablo a veces es claro y dice, contra tales personas viene la furia de Dios, si sigues en impureza moral, si sigues haciendo esto. No leen lo que sigue, que también el enojo, el juicio es parte de los que trae la furia de Dios, pero a veces como que se nos resaltan solo las obras visibles de la carne y estás batallando porque no puede ser. Yo quiero recordarte que Jesús vino a traer esperanza, que cuando te acercas a Él, Él va a hacer esa obra en ti. Y pídele al Espíritu Santo, Señor, yo quiero que tu verdad me haga libre. Señor, estoy lidiando con esto, pero hoy te pido perdón, Señor, pero te pido sobre todo que me ayudes. Y el Señor te dice, ámame, conforme me ames más, mi amor te va a hacer fuerte para vencer toda tentación, todo pecado. Mi amor es el que te va a sacar de esa porquería, de estar revolcándote en el barro y de perder tu identidad como hijo. Acuérdate, la ley te sigue haciendo un esclavo de la casa, pero el Hijo de Dios ha venido para hacerte ser hijo y el hijo permanece en la casa. Tú sabes que amor, me recordaba, y gracias, qué bello lo que acabas de decir. Me recordaba que yo de adolescente lloraba ahí buscando a Dios cuando realmente, no adolescente, ya joven, universitario más bien, y buscaba a Dios y decía, Señor, yo no quiero lidiar con estas cosas, con este carácter, con estas cosas. Yo siento que voy a una reunión o voy a un campamento y me siento lleno y me siento libre, pero vuelvo a la semana y vuelvo a lidiar con las mismas cosas. ¿Y qué será que tú no puedes así como que pum?
Que alguien venga y me ponga las manos y ya. No tenga que lidiar más con eso. Y yo recuerdo una conversación que tuve con Dios, y sé que era el Espíritu Santo enseñándome, porque me decía, hay algunas personas que piensan que la libertad se compra en onzas, que tú puedes ir a la iglesia y te venden un poquito y te lo tomas o te lo ponen sobre la cabeza, un poco de aceite y se libre. Y es cierto que hay experiencias de liberación para personas que están poseídas por el enemigo. Pero entiendo que el Espíritu Santo se refería a otra dimensión, como tú lo mencionabas, que es a opresiones, al efecto del enemigo que quiere venir a tomar lugar en tu vida muchas veces. Y a eso me refería yo. ¿Por qué, Señor, no simplemente lo espantas y ya? Y el Señor me decía, la libertad no es una medicina que se compra y se pone sobre la cabeza un ungüento. La libertad es una persona. Es Aleluya. una persona. Amarlo a Él. Exacto, lo que tú dijiste. Entonces me dices, ¿tú quieres ser libre? Pégatele a esa persona. O sea, pégatele a esa persona y camina con ella todos los días. En tanto caminas con ella, eres libre. Y es el mismo ejemplo del adulterio. La persona adúltera es una persona que ha dejado de amar y de consagrarse en esta relación, ¿verdad? Cuando tú te acercas a una tentación y estás casado, y cuando una persona dice, por ejemplo, no, es que yo no puedo porque estoy casado, ya caíste, presa fácil. Porque si tú te vas al no puedo, esa es una fuerza que se puede quebrar y se puede seducir. Pero cuando tú dices, ¿qué? ¿Irme a buscar qué? Si yo aquí estoy completa, si yo aquí amo, si estos son mis ojos, si yo aquí lo tengo todo y me siento plena, yo no tengo, yo no soy una presa fácil en ese sentido. Entonces, ese es el mismo ejemplo y por eso es tan valioso que este pasaje se haya metido antes de lo que Jesús está diciendo. Porque cuando Jesús dice, cuando pones los ojos en mí, cuando me amas, no hay lugar para seducción al pecado. Claro. Así que hoy el Señor te está diciendo, pon tus ojos en mí y ámame, que yo me encargo del resto. Yo me encargo de hacer fuerte tu carácter. Yo me encargo de hacerte fuerte creciendo espiritualmente para que puedas ser mi discípulo. Por eso Jesús dice, yo amo a mi Padre y por eso vine a hacer su voluntad. Yo no amo nada más, ni mi propia vida. Yo no amo mi vida. Yo amo la voluntad del Padre. Les bendecimos hoy y oramos que tu corazón se enganche con el de Jesús, que te acerques a la palabra de Dios, no solo examinarla, a dejarte ser limpio por ella. Y hoy en el nombre de Jesús, como dice su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y oramos que tú te acerques al Hijo de Dios, que lo ames, que lo adores, que lo busques, que te llenes de Él y que experimentes esa libertad que hay en la amistad con Jesucristo. En el nombre de Jesús. Un abrazo a todos, gracias por la atención y nos vemos la próxima.